La sanidad es una materia delicada y sobre todo peligrosa para cualquier gobierno. De hecho, una reestructuración de la atención de urgencias nocturna en varias zonas de salud de La Rioja ha bastado para llevar la incertidumbre a algunas zonas de la comunidad. La presidenta Concha Andreu se ha fajado en la solución de esta crisis, pero, como decía, la sanidad es muy sensible. Localidades y alcaldes en pie de guerra. Y lo que no es de recibo es dejar una ambulancia con solamente un técnico que no vale ni para poner una vía ni para dar un medicamento y que eso sustituya a un médico y a una enfermera. Y a ver si rectifica, porque tenemos muchísima gente octogenaria y nonagenaria con esos problemas y hay que tener sensibilidad con esta gente tan mayor. En contra del plan de atención continuada presentado por el Gobierno a principios de este mes de junio. La falta de profesionales era la excusa para reorganizar el sistema sanitario. Es un problema a nivel nacional, no hay profesionales médicos. Garantizar la asistencia sobre todo de la urgencia extrahospitalaria, de la urgencia vital, de la urgencia tiempo dependiente. Se optaba por cerrar las urgencias en varias localidades y se anunciaba el refuerzo de servicio con una ambulancia, además del cierre de las urgencias nocturnas del Carpa. Desde su presentación y ante el enfado de los afectados, la injusticia que nos quieren hacer a todos los pueblos. Nos quieren quitar las urgencias, que encima de que estamos los pueblos vaciados, lo quieren vaciar más porque la gente no va a querer venir. La presidenta se ha desplazado a las localidades afectadas para explicarles el nuevo modelo. Nosotros no han tenido con la zona ningún tipo de diálogo, nos han reunido hoy con las medidas tomadas, a ver si puede rectificar y tener sensibilidad, que yo creo que ya le vale. Que no se va a cerrar ningún centro de salud ni ningún consultorio. Y la presión ha hecho que rectifiquen algunos de los puntos del plan, comprometiéndose a mantener la atención sanitaria en los centros de salud y consultorios de la región, como hasta ahora ha incluido el Carpa de Logroño. Una solución que no convence a todos. Mañana se ha convocado una gran manifestación en la capital riojana en la que los convocados volverán a exigir a Andreu que no recorte en sanidad y la dote de los medios necesarios. Bien, pues como decíamos antes de la publicidad, hoy lo que toca es tertulia de periodistas. Vamos a analizar en esta mesa con 3 periodistas de nuestra comunidad un poquito varios asuntos de interés, de actualidad en nuestra región. Y este es uno de ellos, el sanitario. Vamos a dar las buenas noches a Manuel Martín, director del digital941.com. Buenas noches, gracias Oscar, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Nuria Solozábal, Casa de los Periodistas, periodista también, veterana de La Rioja. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Gustavo Basurto, redactor jefe del periódico El Día de La Rioja. Gracias por estar con nosotros también. A vosotros. Bueno, un asunto sin duda, como decíamos en el arranque, muy delicado desde un punto de vista social, pero también muy peligroso desde el punto de vista político, porque no hay asunto sanitario que no se politice al máximo, y yo creo que quizá en las últimas 48 horas se ha empezado a ver más politización de la que quizá hubo hace una semana cuando arrancó. Manuel. Sí, ha sido una semana muy movida con las protestas, desde hace ya un mes, pero sobre todo recrudecidas en la última semana. El principal problema político que ha tenido Concha Andreu ahora que va finalizando la pandemia y toca empezar a gestionar y que empiezan a salir los problemas del día a día, en este caso post-pandemia. Creo que a raíz de una precipitación en la presentación del plan sin consultar ni con las zonas más afectadas ni con los profesionales, que eran realmente los que sabían cómo les iba a afectar, y a partir de ahí creo que es una buena rectificación la que ha hecho el Gobierno. Es verdad que ahora están vendiendo que con la llegada de estos 4 médicos, que antes no se contaba con ellos, no hay rectificación, pero la marcha atrás es evidente en la decisión, porque suponía cerrar muchas urgencias nocturnas. Servirá para calmar los ánimos, pero ya ha visto también la presidenta que con la sanidad no se juega. Es un tema evidentemente delicado. Nuria, ¿cómo es? ¿Consideras también que ha habido precipitación, que de aquel 7 de junio en el que se presentó el plan a este momento en el que vemos a la presidenta que ha ido a los pueblos y que está tratando de dialogar con ellos? ¿Se podía haber evitado algunos girones? Bastante
sorprendente cómo lo han llevado a cabo. Me parecen aprendices, porque se sabe que la sanidad es un tema que levanta ampollas, que lo que estaban comunicando no era una buena noticia, aunque pretendían decir que iba a estar todo el mundo a un cuarto de hora de una ambulancia, pero eso era evidente que no iba a gustar. Entonces, yo siempre intento plantearme si esto lo hubiese hecho el partido contrario, ¿qué hubiera dicho Concha Andreu? Hubiera dicho de todo, menos bonito. Entonces, que hay problemas de falta de médicos es evidente, que esto no le gusta hacerlo a nadie porque no es lo mejor también. Entonces, ¿por qué no lo cuentas de otra manera? Diciendo, me encuentro en este problema, no tengo solución, voy a ver cómo lo voy solucionando. Cosas de octubre las ha vendido como si fueran a ocurrir este verano. No reunirte con nadie, molestar a todos. O sea, incluso a los que están enfrentados entre ellos se han puesto de acuerdo. Es que no ha salido nada bien de esta aventura de 10 días, ¿o cuánto ha durado? 14. Fue el 7 de junio, el día que se presentó el plan, y todos asumíamos en ese momento que todos pensábamos que parecía que se había consensuado y que se había hablado con todas las partes. Luego, bueno, pues se ha ido hablando con cada uno, con alcaldes y con profesionales del sector sanitario, y se fue conociendo que no. Sí, pero la presentación fue el día 7, estamos a 24, que han pasado 17 días, pero las primeras rectificaciones fueron el domingo pasado, que era ya 19, por lo tanto fueron a los 12 días. Ya lo tenían planteado, ya tenían 4 médicos, por lo tanto ha pasado semana y media, lo cual... Pero además por 4 médicos, o sea, 4 médicos no pueden ser la solución, no puede contar que por 4 médicos se ha resuelto esto. En este caso sí se resuelve por 4 médicos, el tema está en cómo los organizas. Que el Servicio Riojano de Salud quizás no tenía planteado destinar estos 4 médicos. Pero si los 4 médicos también iba a dar marcha atrás, porque no iba a poder... Ya, pero no hay manera de poner un médico en una ambulancia si no tienes un médico nuevo y lo incorporas. Le dejamos el turno a Gustavo Basurto, que no ha tenido todavía su primera intervención. Siguiendo con lo de los 4 médicos, no parece chusco que 4 médicos sean la piedra de bóveda de toda la reordenación del sistema sanitario rural, ¿no? Hombre, es complicado que hubiera un consenso de entrada, porque son medidas que afectan a la fibra sensible que es la sanidad, y seguramente no hubiera habido un consenso, aunque se hubiera contado con los alcaldes y los técnicos de inicio, pero se hubiera evitado este espectáculo de que se hayan tenido que enterar por la prensa en este caso, ¿no? Y todo lo que está pasando. De hecho, ha tenido que salir la presidenta a tomar el timón de la situación, y de ahí se ve la importancia, ¿no?, que tiene el tema. Oye, la oposición ha estado lenta, también me refiero, es que hasta hoy posiblemente no se ha visto a la oposición, al Partido Popular, de una manera organizada frente a este plan. Bueno, será en cuanto a las apariciones públicas en comparecencias de prensa, pero los hemos visto desde el minuto 1 en todas las protestas ciudadanas, en todas las movilizaciones. El jueves pasado en el Parlamento, en la puerta del Parlamento, estaban diputados detrás de pancartas. Y con el presidente del Partido Popular, José Ignacio Ceniceros, con el que se supone que va a ser uno de los próximos candidatos, Alberto Bretón, con el exconsejero Alfonso Domínguez, el senador Carlos Yécora. Yo creo que ha habido una nutrida representación del Partido Popular en las protestas, que también han azuzado esas movilizaciones ciudadanas, y para mí se ha dado una de las situaciones más curiosas en la historia política de esta comunidad, por lo menos reciente, que es ver al Partido Popular aplaudir un discurso de Javier Granda en las puertas del Parlamento. Entonces, cuando ves que el Partido Popular aplaude a una de las personas que más ha uno criticado, de los azotes de la sanidad, ¿no? de la sanidad del Partido Popular en los anteriores gobiernos, y de repente en el ves anterior, que un partido socialista, cuando Javier Granda ha sido también eterno candidato a entrar en los gobiernos del Partido Socialista, o por lo menos entraba en las quinielas en el ámbito sanitario, ves que da un discurso con un gobierno socialista y le aplaude el Partido Popular, en las puertas del Parlamento, dices, pues nos hemos vuelto todos locos, o son ellos los locos y nosotros los normales. Es que no se podía haber hecho esto peor. O sea, se han dado circunstancias que dices, el resultado es impresionante. Lo que pasa es que también el Partido Popular no creo que sea inocente del todo, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, entiendo cuando la presidenta dice que le raya ver ahí en la cabecera de estas manifestaciones, pues a personas que son por lo menos a medias culpables de lo que está ocurriendo. El argumento que desde el gobierno se pone sobre la mesa, se ha puesto casi todos los días sobre la mesa, es
el de la falta de profesionales y con los que lleguen, que son 4 de momento, se reorganiza en la medida de lo posible, porque tampoco creo que se puedan hacer milagros con 4 profesionales nuevos. Si llegan más se podrá reorganizar más, pero el argumento principal del gobierno es el de con pocos profesionales no se pueden hacer milagros, y atribuye al gobierno anterior esa escasez, ese déficit de profesionales por una cuestión que a mí me ha llamado la atención y que no digo que no sea cierto, y es que La Rioja ha sido poco atractiva para los profesionales a la hora de elegirla como destino para trabajar en los últimos años, lo cual de alguna manera deja caer que la sanidad pública en La Rioja no estaba bien tratada por el gobierno popular. ¿Estáis de acuerdo con esas afirmaciones? Yo creo que quizá desde aquí, desde La Rioja, siempre pensamos en esto y en otras cosas, ¿no? que en otras regiones vecinas atan los perros con longaniza, y tal vez no sea tan así, ¿no? A mí me consta que hay problemas también en Navarra y en localidades vecinas, en Viana, sin ir más lejos. Hace poco me comentaba un conocido una enfermera de allí que están desbordados también. En Castilla y León también hay problemas similares en las zonas rurales. Quiero decir que no es un problema exclusivo de La Rioja. Es que los gobiernos anteriores pues probablemente tengan su parte de responsabilidad, aunque también ellos argumentaban lo mismo en su momento, que no había manera de contratar determinados especialistas, ni con mucho dinero ni sin poco, porque no había, ¿no? Pero vamos, tampoco se puede ahora cargar, que tiene uno de los argumentos principales del actual gobierno no puede ser lo que hicieron los anteriores, porque eso valdría para todo, no sé, siempre ha habido alguien. El digital que diriges, Manuel, creo que ayer sacaba una información que hacía una comparación con otras comunidades autónomas. Un reportaje de la compañera María Félez en la que hablaba con sindicatos médicos, con los servicios de salud tanto de Navarra como de País Vasco, de Cantabria, y bueno, pues al final el diagnóstico era en todos el mismo, que tenían el mismo problema a la hora de contratación de sanitarios. Lo decía Paula Guerrero, la gerente de atención primaria, que es un problema nacional. En otras comunidades también gobierna el PSOE y han dejado la situación de la atención primaria de forma similar. Por lo tanto, todas reclamaban en ese reportaje un plan estatal para la contratación de profesionales y de facultativos para la atención primaria, porque no es atractiva. En La Rioja se cobra más dinero que en Navarra un profesional. Hay al final muchos detalles a saber en los contratos, en las horas, en las condiciones, pero el problema no es económico. En La Rioja se cobra más que en Navarra. El problema es que un profesional riojano tiene que trabajar más horas, o tiene que hacer más guardias, o tiene peores condiciones laborales que Navarra, pero en cuanto a salario están por encima, en algunos casos, que al final hay de todo. A partir de ahí, ¿el problema dónde está? En que se van al extranjero. Esto es como la juventud mejor preparada que decíamos durante la crisis, en la que formábamos ingenieros y se van a Alemania. Pues lo mismo está pasando en la sanidad, que estamos formando sanitarios y se nos van a Reino Unido, se nos van a Francia, se nos van a Alemania, o se nos van a otros países en los que cobran mucho más dinero y hacen una carrera, digamos, corta, de 15 años, 20, y han solucionado la vida a nivel económico, a nivel laboral, para poder volver a España, porque saben que siempre van a tener trabajo. Nuria. Es que aquí hay muchas verdades y mentiras, es decir, sí que es cierto que había por parte del gobierno anterior falta de previsión y falta de gestión. Pues lo que dices, no es una cuestión económica, es una cuestión de que no saben con días qué guardias tienen. En otros lugares eso está mejor establecido y tienen más calidad de vida. Los sueldos no es de lo que están hablando, pero es un problema que tiene que ver ya con las universidades, de estudiar a ver por qué faltan médicos, por qué faltan de determinadas especialidades, porque también es cierto que muchos nuestros se van fuera, pero también vienen. De Sudamérica vienen muchos. En La Rioja hay o sea, que van y vienen, pero por lo que sea, la nota de corte para medicina está muy alta, no están saliendo las plazas que se necesitan,
Y yo a casi todos los estudiantes de medicina que conozco, casi ninguno, o sea, todos piensan en ser neurocirujanos, dermatólogos, pero pediatras y médicos de familia, claro, a pocos ves con esa... Una persona de Latinoamérica, de las condiciones de trabajo en España quizás le parecen suficientemente atractivas para dar el salto incluso, del charco. O sea, no y sin embargo los nuestros pues cruzan los Pirineos. Digo, porque unos se van y otros vienen, pero al final algo está mal estudiado en cuanto a las necesidades y las salidas, porque para hacer medicina, ¿cuánta gente quiere hacer medicina y no puede? O sea, y están estudiando biología y tal, porque no pueden. Los médicos que pudieran incorporarse ahora deberían ser los que hubieran salido ya de promociones anteriores, que ha habido años en los que se han primado otro tipo de estudios más de técnicos. Ayer Enar Moreno, portavoz de Izquierda Unida, en el Parlamento hablaba de la supresión de los numerus clausus. No sé cómo veis esa como una posibilidad. Yo eso no lo sé, si eso es una posibilidad o no, pero desde luego el que haya tantas vocaciones sin futuro, porque no se puede estudiar medicina con la necesidad que hay de médicos, no se entiende tampoco, y que igual por lo menos hay que hacer un cambio, o sea, tiene que haber un cambio, no para que nos beneficiemos ahora, pero sí para dentro de unos años, ¿no? Porque esto es a más a más, a más, y luego la población se envejece. Está claro que todas las carreras relacionadas con ciencias de la salud son el futuro, o sea, la informática también, pero todo lo relacionado, porque hay tanta necesidad de profesionales que tengan que ver con no solo médicos, sino muchas más cosas. Es que la población está muy mayor. Luego lo que dicen, queremos que vivir en los pueblos. Hay mucha gente que se ha ido de los pueblos y dicen, pues que vayan ellos, ¿no? ¿Quiénes son estos señoritos de ciudad que se manifiestan y dicen, venga, ir a los pueblos? No, la gente ha salido de los pueblos porque necesita otras cosas y para el fin de semana está muy bien, pero es duro vivir en los pueblos. O sea, los pueblos son difíciles y desde ciertos estatus queda como muy... llenemos los pueblos, pues llénalos tú, dicen ellos, ¿no? Que yo tengo casa en el pueblo y no quiero seguir, o sea, que me ha costado marcharme para los hijos, tal, o sea, pero si queremos que la gente vaya al pueblo o que vayan en verano o tal, la sanidad se tiene que cubrir las necesidades. Sí, el problema en cuanto a los estudios universitarios, volvemos, yo creo que lo hemos hablado también alguna vez en esta tertulia, es la falta de flexibilidad a la hora de planificar a largo plazo cuáles van a ser las necesidades de la sociedad. Es decir, no podemos hacer un plan universitario a 30 años vista porque ahora tengamos un problema puntual en atención primaria y podamos proyectar los problemas que va a haber en los próximos 10 años, pero una vez que queda instaurada esa carrera con unos departamentos, con unos profesores y con unos presupuestos, la universidad no es capaz de gestionar eso durante 15 años y eliminarlo, porque todas esas plazas creadas, esas plazas públicas, al final redundan en un mayor funcionariado, en un mayor profesorado que luego se puede quedar obsoleto o que no tenga sentido en el medio plazo. Por lo tanto, es muy difícil gestionar las plazas universitarias en función de necesidades puntuales. En cuanto a la vida en los pueblos, pues totalmente de acuerdo. Yo que soy de las 7 villas de Villavelayo, pues para nosotros la ambulancia allí durante el verano, que hay más afluencia de personas, es fundamental porque, bueno, por lo menos nos da la seguridad de que si hay una urgencia, pues nos van a poder atender rápidamente y, bueno, porque la carretera pues está muy mal. Aunque también es cierto que en la zona de la sierra, aunque pueda parecer un poco extravagante, lo más inteligente o lo que más se ajustaría a nuestras necesidades es que hubiera un helicóptero disponible para hacer evacuaciones urgentes, porque al final va a ser más rápido. O sea, quien conozca un poquito la zona, en las 7 villas hasta allí cuesta llegar 1 hora y media, más o menos. Entonces, por suerte los que somos de allí no nos mareamos tanto, pero en hora y media, en cualquier urgencia grave, ya han pasado alguna vez, pues la gente fallece. Entonces lo más sensato es tener un helicóptero disponible. Puede parecer que estamos pidiendo un poco la luna, pero es que no es para nosotros, sería para toda la zona más alejada de la capital riojana, y tendría más sentido casi que tener ambulancias en cada cabecera de comarca o en cada punto cercano. Estamos hablando de un asunto puntual, ¿vale? El de la reestructuración de los puntos de atención continuada puntual. Es una polémica que ha surgido en este momento, pero yo no sé hasta qué punto, una vez que pase la pandemia, de la que llevamos ya 16 meses, de la que parece que nos estamos recuperando, pero que va a dejar lógicamente coletazos, no sé hasta qué punto, aunque pase la pandemia, si la sanidad va a seguir siendo el asunto nuclear
de la legislatura, de esa legislatura que se supone que empezará de cero después del verano, con otro escenario, otro contexto sociosanitario, el derivado al COVID. Quedarán 2 años limpios de periodo de mandato para Concha Andreu para hacer, como ya ha anunciado, ella misma es la que ha anunciado que a partir de ahí empezará a cumplir el programa electoral que se quedó interrumpido a los 7 meses de tomar posesión. No sé si en esos 2 años la sanidad seguirá siendo esa piedra angular de la gestión. Bueno, la sanidad siempre va a estar ahí, pero claro, la pandemia deja no solo efectos en lo sanitario, sino también en lo económico. Hay asuntos ahí muy relevantes para el futuro de la comunidad, ¿no? Esos proyectos que aspiran a recibir fondos europeos y que el Gobierno ha colocado como ejes estratégicos, bueno, veremos a ver en qué quedan y hay que sentar las bases del desarrollo futuro de esta comunidad, que quizá en los últimos años no hemos sabido enfocar muy bien, ¿no?, hacia dónde ir. Ha habido cierres de empresas importantes, ha habido un decaimiento de la actividad industrial y yo creo que falta eso, el encarrilar bien, ¿no?, el desarrollo futuro de la comunidad. Manuel. Por supuesto, la sanidad va a ser un tema capital, pero incluyendo dentro del paquete sanitario los servicios sociales, sobre todo las residencias de mayores, que hemos visto durante la pandemia que el modelo que teníamos había derivado en hospitales para ancianos en vez de hogares de la tercera edad, por simplificarlo mucho. Al final, la otra pata es la educación. Entre sanidad, educación y servicios sociales es un 60% del presupuesto, por lo tanto van a ser asuntos capitales, y ver si el Gobierno de Concha Andreu continúa con esa devolución a lo público de servicios privatizados, cómo sigue la deriva en educación, en servicios sociales, sobre todo fundamentado en las residencias de mayores, y si hay un posible cambio de modelo. Yo creo que es muy difícil. Además hay muchos proyectos de nuevas residencias en Logroño, creo que son unas entre 6 y 10 en la región, que van a seguir el mismo, y los fondos europeos que comentaba Gustavo, que van a ser los fuegos artificiales. Seguimos en plazos de que hasta nos vamos a ir más o menos a las elecciones, cuando pueda haber algo de luz sobre esos proyectos, o si van a tener financiación. La ciudad del envase, pues ya hemos visto que ni va a ser ciudad, y veremos cómo de grande es el envase. Nuria. Sí, seguramente lo será, y no para bien, además, porque está todo el personal sanitario muy cansado. O sea, van a salir de esta muy tocados, y entonces creo que estarán dispuestos a movilizarse por cualquier cosa que no les vaya bien. Luego, la población está muy tocada. Yo creo que en salud mental debería haber un refuerzo, porque hay tristeza en la gente, y cuando observas y hablas, pues la gente ha salido perjudicada. Entonces, creo que sí, que sanitariamente hace falta. Pero luego también hay otros temas, y es que no todas las comunidades ni todas las ciudades van a salir igual de esta pandemia, y justamente nosotros estamos rodeados de algunas ciudades y comunidades que van a salir bastante mejor y más disparadas, y ya se nota, y está en el comentario de la gente, pues la diferencia que hay entre Navarra, el País Vasco y nosotros. Se ve dónde fluye el dinero, y aquí no está fluyendo. No hay un movimiento industrial ni empresarial como el que ha habido anteriormente, ni comercial en la ciudad de Logroño. O sea, hay un decaimiento que viene de antes, pero que la pandemia ha terminado por castigar mucho a Logroño y a La Rioja, creo yo. Y, por ejemplo, está el desmantelamiento de las comunicaciones. No se dice nada, pero es que de pronto había pocos trenes, pero es que ya no queda casi ninguno, y trenes que antes venían por aquí ahora se desvían por otras ciudades. Claro, como estamos viajando poco, pues no nos estamos dando cuenta, pero los que por cuestiones médicas o por lo que sea, que ya están viajando y se dan cuenta de que no tenemos ya casi nada. Esto en otros tiempos hubiese supuesto, pero es que no estamos siendo conscientes, pero es que esto significa cosas, es que estamos perdiendo puesto. O sea, que antes el tren venía por aquí, pero si ahora va por Pamplona, si ahora de Galicia a Barcelona ya no pasan todos es porque
Es porque los riojanos no lo usan. Bueno, ¿y por qué no lo usan? ¿Porque no está? Tal vez, no lo usan porque no está. O porque antes el huevo o la gallina. Los riojanos que pueden usarlo somos los que somos. No podemos usarlo 1 millón de riojanos porque no existimos. Pero antes hemos sido lugar, y nos gusta mucho decirlo, cruce de caminos, que si el Camino de Santiago, que si tal, pero estamos perdiendo para las industrias, localización, porque no se ha buscado una solución al aeropuerto como igual en otros lugares para que sirva para otras cosas, más que para que vuele un avión al día, si es que vuela. O sea, hemos perdido carrete en los últimos, yo creo que 10 años. Nos despistamos, éramos una ciudad comercial, Logroño, que daba envidia, los demás venían, autobuses aquí y tal, y de pronto, oye, no sé si porque no conseguimos el Corte Inglés, y ahora eso no sería una solución, pero hace 15 años hubiese sido un paso, o por qué nos salimos del mapa y ahora cualquier ciudad de nuestro alrededor tiene más vigor comercial. Tú vas por Logroño y es que es comercio sí cerrado, comercio también cerrado, o sea, y el que no va a cerrar en unos meses. Estamos en un... Entonces, lo de que será la salud, sí, pero es casi escondiendo otras cosas que nos están pasando, ¿no? Que nos están pasando. Vamos a saltar a otros asuntos. Vamos a saltar a otros asuntos también. Sí, estás un poco pesimista, sí, o sea, pero bueno, oye, es tu perspectiva de las cosas, lógicamente. El libro de Sergio Andrés Cabello, profesor de la Universidad de La Rioja, en la España en la que nunca pasa nada, hace una radiografía perfecta de todos estos problemas. Vamos a saltar de tema, pero bueno, por hacer un último repaso al tema de la sanidad o algo que tiene que ver con la salud, las mascarillas. Hoy por fin se ha decidido algo sobre las mascarillas. No se va a poder utilizar, no se van a utilizar de manera obligatoria ya desde el sábado, pero sí que va a ser obligatorio en aquellos espacios en los que no se pueda mantener esa distancia de seguridad de 1,5 metros y también lógicamente en los espacios cerrados. Es decir, que en las grandes avenidas y poco más. ¿Lo veis acertado la retirada de la mascarilla? Yo deseable sí, porque, o sea... Deseables hay muchas cosas, pero luego está el sentido común que muchas veces no se aplica bien. Hombre, yo creo que está bien, estaría bien, porque ya en muchos países está ocurriendo. También es cierto que, por ejemplo, creo que es Israel donde están dando marcha atrás, y eso que están inmunizados casi todos. O sea, que posiblemente sea peligroso y que haya que pensar que tenemos que saber cuándo ponérnosla. O sea, que si vas a un concierto en una plaza, pues ya te la tienes que poner, aunque estés en una plaza, y no sé si todo el mundo lo hará, pero creo que levantará el ánimo de muchas personas, porque parece una bobada, pero esto es tremendo para todo. Yo quiero pensar que esta decisión, como la del anterior del fin del estado de alarma, se toma con criterios estrictamente técnicos, científicos, y no hay ninguna injerencia política por medio, ¿no? No sé, yo como entonces, como en el otro caso, habría esperado un poco y habría hecho una medida de eliminación de la mascarilla total, o sea, por simplificar las cosas, ¿no? Porque de interior y exterior a la vez. Sí, o al menos con menos excepciones que ahora, o sea, porque todo esto complica Lo del interior está clarísimo que es peligrosísimo, o sea, yo creo que la deberán dejar dentro. No, pero haber esperado a... Pero es que un problema de los que dicen que nos ha pasado en España es que no hemos entendido desde el principio lo peligroso que eran los interiores y lo menos peligroso que eran los exteriores, y hacíamos las mismas cosas para los dos sitios, con lo cual dificultábamos el asunto. Entonces, si tenemos claro que dentro de los espacios, en los espacios cerrados es peligroso, y eso lo mantenemos, y a cambio dices, y fuera, incluso es bueno que te la quites, porque a veces, pues igual avanzamos, pero hacer todo el rato la mascarilla dentro fuera, y al final no sé, hay gente que la lleva colgando todo el rato, dentro y fuera, pero dentro es peligroso, o sea, dentro es mejor llevarla. O al menos saber, autorizar en exterior, pero no con esto de 1,5 metros de distancia y demás. Es decir, que en cuanto esta medida la tomó Pedro Sánchez, ¿no? Directamente. Es una medida del gobierno consensuada con comunidades autónomas, pero hay comunidades autónomas en las que, por ejemplo, Castilla y León, acabo de ver esta misma tarde, que va a sugerir el uso de la mascarilla en cualquier circunstancia. Todo el rato. Bueno, yo parto de la base de que lo del 1,5 metros no se va a cumplir, la distancia de
seguridad, que va a ser un poco como la fiesta de la no mascarilla en el exterior, más allá cuando sean eventos privados, como han salido las excepciones de conciertos o en aglomeraciones de personas. Sí que habrá gente, como durante toda la pandemia, que sea más cuidadosa y que la mantenga en espacios abiertos cuando vea que hay muchas personas, pero doy por hecho que, al igual que cuando se han ido relajando las medidas y la población está muy cansada de aguantar las restricciones que ha habido para frenar el virus, pues que va a ser un no mascarilla en exterior. ¿Acertada o no? Pues no tengo el criterio científico para responder a eso y me tengo que fiar de lo que nos dicen nuestros políticos y de que toman la decisión, porque supongo que tienen hecho unos cálculos, igual que comentábamos con el fin del estado de alarma en esta tertulia, Gustavo, que ellos tienen unos cálculos en lo que fían toda la vacunación y ven que con la población mayor de 50 años vacunada los hospitales no se saturan, que los contagios no van a ser tan graves y que, bueno, pues se fía todo al proceso de vacunación, pero también tenemos 1 millar de jóvenes contagiados en una fiesta de fin de curso en Mallorca, que habían ido a pasar el fin del bachillerato de Murcia, de Valencia, de Madrid y de otras comunidades. Entonces creo que hay que tomar todo con cautela y que esto no puede ser que la pandemia haya terminado. Pero eso con las mascarillas, o sea, eso con mascarillas, bueno, que no tiene la culpa del quitársela. Lo de la acertada o no, evidentemente es un criterio científico, pero posiblemente seamos los ciudadanos los que tengamos que convertirla en acertada o en desafortunada, más allá de que desde un punto de vista científico pudiera resultar válida. Si empezamos a incumplir, pues no, de acertada tiene poco, porque depende de la voluntad, de la conducta humana. A lo que voy de que me fío es de que los cálculos que tienen hechos las autoridades sanitarias sobre los futuros contagios, lo que esto puede deparar. El gerente del SERIS, Alberto Lafuente, un día que estuve haciendo con él una entrevista, me dejó fascinado. No me dejó verlos mucho, pero muy rápido me enseñó unos gráficos en los que más o menos ellos tenían cuántos pacientes iba a haber en UCI, cuántos pacientes iba a haber hospitalizados a futuro, según iban cayendo contagios, según iban viendo los rastreadores, y se equivocaban en un 5% a 2-3 semanas vista y un mes. Sí, los modelos son correctos. Sí, entonces sí. El colapso que tuvimos en enero, ellos lo esto ya lo tenían desde diciembre, ¿no? Ellos lo conocían de antemano. Eso lo conocían de antemano. Decisiones en diciembre, se sabía perfectamente lo que iba a ocurrir en enero y en febrero. Decisiones que no se tomaron en diciembre, que nos dejaron hacer de todo, ¿no? Y sabiendo lo que iba a pasar. Ahí los gobiernos se tuvieron que decidir entre pasar la Navidad o no pasar la Navidad, o entre la revuelta social o no, porque si el gobierno decidiera, miren señores, no vamos a permitir salir de la comunidad y los ciudadanos lo fuéramos a cumplir de una manera disciplinada, hubiera optado por eso, pero al final los ciudadanos somos bastante indisciplinados, ¿para qué? No podemos ocultarlo. No. Yo discrepo. Estoy opinando, no estoy moderando, estoy opinando. No nos obligó Pedro Sánchez a cenar con 25 personas. No, somos indisciplinados. No fueron esas las únicas cosas. Por ejemplo, aquí pero en La Rioja... los comentarios en general eran: a mí me van a decir con quién voy a poder cenar esta Navidad, o me van a prohibir cenar con mi familia. Hombre, pues si tuviéramos un poco de sentido común, bueno, pues este año no vamos a poder cenar. Para el mes de diciembre ya sabíamos cómo pero por funcionaba ejemplo, aquí en La Rioja el festival actual, que yo para nada pensé que se fuera a celebrar este año, se celebró y es el mismo, más o menos el mismo número de personas yendo por distintos escenarios, 3 o 4 al día durante 7 días. Eso igual no pasó nada, pero si te están organizando esto, ¿cómo vas a pensar que no puedes ir a cenar con tu familia? Si el propio gobierno está organizando un festival que nadie pensaba que se iba a hacer. Son acciones contradictorias, que es como dice, fumar es malo, sí, fumar es malo, pero ahí está el estanco que te lo venden, no, pues dámelo en el centro de salud como si fuera metadona, entonces ya voy a entender yo que es malo. Entonces, si tú organizas un festival y a la vez dices que no vayas a cenar, no se entiende, yo no lo entiendo, entonces vas a cenar. Vamos a hablar ahora un poco de educación, que realmente también está ligado al coronavirus, ¿para qué lo voy a negar? El curso educativo ha acabado. Era un curso que empezaba en septiembre con muchísima incertidumbre, con muchísima bronca, no sé si bronca, voy a llamarle ruido político
también de si se estaba organizando bien o no el comienzo del curso. La incertidumbre yo creo que podía ser lógica, porque nos enfrentábamos a un curso después de un curso que se había acabado de una manera abruptísima en marzo con el confinamiento, y se volvían a juntar los niños en las aulas. Ha pasado el curso y la verdad es que la incidencia del coronavirus en las aulas, todo ha ido bastante bien. Vamos a escuchar al señor Urruñuel, al consejero, esta mañana en unas declaraciones. Sobre 10, 9. 9 al profesorado, 9 a los equipos directivos y 9 alto a los propios alumnos y alumnas y a sus familias. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos conseguido un centro escolar que se ha mantenido abierto todo el año, que solamente hemos tenido que cerrar un colegio en Calahorra y 2 escuelas infantiles por contagios concretos, que en ningún caso hemos sido foco de contagio. El colegio, todos los contagios, todos los casos positivos, aproximadamente 3.400 que ha habido en La Rioja todo el año, no llega al 6%, han sido focos originados fuera de la escuela, originados en las familias, originados en el pueblo, donde fuera. Manuel, ¿de acuerdo con el consejero? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, el 10 sería la nota perfecta y ha habido algún problema, pero bueno, con las incidencias que hemos tenido en La Rioja de contagios, creo que es normal. El curso académico, o cómo se ha desarrollado en los colegios, creo que es el mejor ejemplo de cómo, sabiendo cómo funciona el virus, porque sabemos cómo funciona el virus, se contagia, habiendo unos responsables de que no haya contagios y en caso de que haya una persona que dé positivo, apartar a una clase unos niños que se tengan que ir unos días a casa hasta que salgan los negativos, sin engañar a los rastreadores, me estoy refiriendo, que es lo que todos sabemos, casos de gente que al final oye, si das positivo no me pongas en la lista de los rastreadores. Conociendo cómo se contagia el virus, habiendo unos responsables, en este caso los equipos directivos, con un protocolo y no habiendo intereses económicos de por medio, las cosas contra el virus funcionan. Ha sido impresionante, no solo aquí, sino en toda España en general. Lo decía el otro día en una entrevista que salía en la prensa nacional de uno de los de PISA, del alemán que es un poco el ideólogo de PISA, que decía que les había sorprendido, así como les sorprende España para mal en muchas cosas que tienen que ver con la educación, pero en cómo se había gestionado en los colegios en la pandemia, porque yo creo que ningún país ha tenido más horas de clase que el nuestro en Europa. O sea, es que no han faltado, porque Italia, Alemania, Francia han suspendido clases bastantes meses. Luego en La Rioja, creo que son 3 centros, el resto han ido todos los días a clase, no por ejemplo en Madrid, donde en determinados cursos iban un día sí y otro no, o sea, no han tenido todo presencial. Sin embargo, aquí sí, menos en 3 casos que ha sido una pena no poder resolverlos, porque la verdad que los chavales de bachiller o de cuarto de la ESO no yendo todos los días a clase, eso es un peligro para ellos, para muchos que pueden perder el ritmo. Pero la verdad es que es de quitarse el sombrero, como entre todos sí que es cierto que lo que les ha pasado a los que se han tenido que quedar en casa confinados por un contacto, según a qué centro escolar vas, no es lo mismo entre unos y otros. O sea, hay centros que han respondido, han podido seguir las clases los chicos desde casa, con lo cual es mucho más fácil no engañar al rastreador, pero cuando yo entiendo que igual hay familias a las que un hijo es la cuarta vez que lo rastrean, ¿no? La cuarta vez que se queda en casa 10 días. No, pero no hay interés económico, ¿no? No, pero que se queda en casa 10 días sin poder seguir online las clases, y hay centros que no lo han facilitado, las cosas como son. Pues es más fácil que ese padre, a la 5ª vez que lo rastrean, no quiera que lo rastreen, y si encima no tiene, porque... Y sin embargo, habrán sido casos más puntuales, sí, que otra cosa, pero sobre todo porque no hay interés económico, que es que si en este caso si tú das positivo, a mí no me metas en la lista de los rastreadores, sí, porque no vas a trabajar y vas a tener que estar de baja, vas a cobrar menos y no hay interés económico. A un chaval dile que no va a clase, por mucho que tenga que pedir apuntes o lo que sea,
y bueno, pues todos hemos ido al en colegio. En determinados cursos el no ir a clase es un problema. En un segundo de bachiller, pensando en la EBAU, a un chaval lo crucificas. Ya, pero ¿qué hicieron y antes si no de la hay EBAU seguimientos, los chavales? Porque se autoconfinaron para no estar en contacto con positivos, en cuarentena o contagiados durante esas pruebas. Claro. Entonces han dicho, vale, esto es más importante que el no contagiarme. Cuando en el aspecto laboral, pues como digo, pues igual que las discotecas, ¿por qué se quieren abrir? Porque estamos hablando de que el tío que no está poniendo copas no está ganando dinero. El colegio, si se tiene que ir la gente 5 días a clase, no pasa absolutamente nada, hay otros métodos para seguirlo. Gustavo. Sí, yo creo que ha sido un ejemplo de cómo se han hecho las cosas bien en todos los ámbitos, en todos los estadios, ¿no? Se tomaron las decisiones que había que tomar a tiempo, se actuó rápidamente cuando se hubo que organizar las entradas a los colegios, ganar espacio para las entradas y demás. La comunidad educativa ha funcionado muy bien, con disciplina, o sea, que en todo se ha funcionado muy bien. Y luego yo creo que hasta el propio temperamento del consejero, ¿no? Ese talante dialogante que tiene, también ha ayudado a que se consensuaran las medidas y se ha informado de todo a tiempo. O sea que realmente ha sido un conjunto de elementos que han ido todos al unísono. Último. Me hace gracia, ha faltado a la colectiva, Gustavo, ese talante dialogante, no como el del anterior. No. Lo añado yo. Lo añade, pone el matiz, Gustavo. Muy bien puesto. Se nos acaba el tiempo, pero no quería acabar la tertulia sin un pequeño análisis, una pequeña opinión respecto a otro tema que sí que es también de debate nacional, en este caso, que es el debate de los indultos, sobre los indultos a los condenados por el proceso en Cataluña de octubre de hace ya pues 3, 4 años, ya no me acuerdo del año en concreto, creo que fue el 2017. ¿Qué os parece el indulto? Y ya que se ha producido, aunque os parezca bien o os parezca mal, si consideráis que va a servir para algo. Me parece una solución política a un problema político que se les fue de las manos a las dos partes y que espero que sirva para algo. Creo que va a servir. De hecho, ha rebajado mucho el tono, más allá de que ahora, por recién salidos de prisión, puedan lanzar alguna proclama, pero la semana que viene ya bajará el suflé de esas salidas de la cárcel y tocará ponerse a dialogar y a gestionar. Oye, tenemos un problema con Cataluña, ¿qué hacemos? Os hemos sacado de la cárcel con los delitos que habíais cometido, ¿y ahora qué? Porque no los podéis volver a cometer. Entonces, ¿cuál es la solución? Creo que a partir de ahí, pues las dos partes tendrán que ceder y que el Estado ha demostrado, pese a que algunas personas dicen que puede ser un síntoma de debilidad, a mí me parece de fortaleza, que tiene todos los mecanismos para poner a la gente tanto en prisión como cuando ha habido, insisto, un problema político que a las dos partes se les fue de las manos, el ahora ponerle una solución política para seguir avanzando, porque es que si no vamos a seguir fabricando independentistas y vamos a seguir creando un clima de tensión en Cataluña que nos va a derivar en otras situaciones que podrían ser peores. La pregunta es la misma, Nuria. ¿Los indultos ya se han producido? ¿Están ahí? ¿Servirán o no servirán? Yo no soy tan optimista como Manu, pienso que no servirán tanto. Vamos, creo que no servirán de nada. Y sí que creo que es un síntoma de debilidad, no del Estado, pero sí por lo menos de ambición del que gobierna, de ambición personal del que gobierna y del que los ha dado, del presidente del gobierno. ¿Por qué falta ambición? Sí, porque creo que él quiere pasar a la historia por el que resuelva determinados asuntos y ese asunto tiene más recorrido que el que le queda a Pedro Sánchez para gobernar, aunque repita legislatura, es bastante más complicado. Entonces era exceso de ambición. No, claro, él tiene exceso de ambición, sí. Falta ambición. Perdona, pues quería decir de exceso de ambición del presidente del gobierno y de exceso de protagonismo. Creo que no es un indulto que a la mayor parte de la población le guste, creo. Gustavo. Tampoco creo que, más opino como Nuria, que no creo que van a servir, quizá de momento desactive ese clima de tensión. Y yo es que además cuestiono incluso la figura del indulto, no sé, es que me parece que en una sociedad moderna en donde la justicia se supone que funciona bien y hay instancias suficientes y garantías procesales suficientes como para
que alguien pueda recurrir y demás. No creo que es una figura que suena anacrónica, no sé. Es que además los indultos se ha dado a los que se han arrepentido, a los que no, o sea, a todos, a cada uno. Es que es curioso leer las justificaciones, a cada uno se le busca algo para explicarlo, pero lo primero que es, creo que el arrepentimiento, entre comillas, aunque eso no figure, no se ha dado. ¿Algún apunte queréis más, Manuel? Sí, que Cataluña pasa de un 25% de independentistas a un 50% en un pispás, cuando el Partido Popular pone toda la maquinaria del estado del frentismo, y que al final yo creo que la venganza no nos lleva, y el revanchismo no nos lleva... Eso no es venganza, el revanchismo, eso es que pasó algo y que hubo una sentencia. Eso sí, no es venganza, insisto, a un problema político que a las dos partes se les fue de las manos. Creo que tanto a los independentistas, muchísimo más a ellos, pero creo que fue una situación generada por intereses políticos de ambas partes, tanto en este caso del Gobierno de España, como está pasando ahora, los intereses políticos también los tiene Pedro Sánchez, pero como en ese momento el Gobierno de la Generalitat. Creo que deberían haber negociado, sentarse a negociar antes de llegar a esta situación, y que una vez que hemos llegado y que a estos señores, insisto, se les ha ido de las manos, y a la policía también se le va otro poco la mano en unas votaciones en las que no valían para nada, creo que es una solución que a mí personalmente no me gusta tampoco, pero la entiendo desde el punto de vista en el que tenemos que avanzar con el problema catalán, porque si no se va a quedar enquistado con 10 señores en la cárcel que, bueno, pues siempre estarían ahí de figuras y de mártires de una causa. ¿Pero cuánto les quedaba de cumplir? Pues Junqueras llevan 3 años, pues creo que algunos tenían hasta 17, que eran, ¿no? 3, sí, 10, pero luego con 10, las rebajas y tal, ¿cuánto en realidad les quedaba? Bueno, pues entonces, ¿por qué hay tanta molestia? No, porque hay tanta prisa. Oye, si te quedan 2 años, pues, bueno, pues para que el Gobierno de España haga un gesto de acercamiento en el que, venga, vamos a sentarnos. A eso es a lo que iba la pregunta, de si serviría de algo, si queréis que una vez que ya está el indulto, guste más o guste menos, se pueda recurrir o no se pueda recurrir, si creéis que puede servir de algo. Evidentemente, opiniones para todos los gustos. Pero que es que y el tiempo lo dirá. Esto es una de esas cuestiones que solamente el tiempo ojalá tenga razón y ojalá sirva. Nos lo irá diciendo. Cuando uno se pusieron cerriles, duplicaron los independentistas, y cuando otros se pusieron cerriles, acabaron en la cárcel. Por lo tanto, si no han aprendido la lección, pues unos volverán a la cárcel y otros aumentarán los independentistas. Que lo aprendan todos, que todos aprendan la lección. Y Concha Andreula de la atención continuada, que estoy hoy puntilloso. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo Basurto. Ahora toca cerrar la edición del Día de La Rioja de mañana. Suerte. Gracias. Muchas gracias, Nuria Solozábal, periodista, Casa de los Periodistas de La Rioja. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima temporada aquí también en esta mesa de tertulia periodística. Feliz verano. Que descanséis. Y feliz verano también, Manuel Martín, director de 941 Digital de La Rioja. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en los pueblos. Y hasta septiembre. Buenas noches. Nosotros ahora vamos a continuar con la información meteorológica y ya a continuación la despedida de nuestra edición de hoy de Punto de Encuentro. Bueno, pues mañana por fin tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en la primera mitad del día, sobre todo en la Rioja Alta, y nubosidad de evolución por la tarde en la Ibérica. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Podremos llegar, como ven, a 28 grados en Calahorra o en Logroño, o incluso 24 en Torrecilla. También 27 en Arnedo o incluso 30, como vemos, en Alfaro. Los vientos soplarán del noroeste al norte en el valle y serán variables en la sierra y flojos en general. Bueno, pues vuelve el sol ya este fin de semana, que ya va confirmado siendo... queda. Sí, sí. Bueno, pues nos vamos a ir con imágenes del cortometraje Alegrías Riojanas, del director y guionista César Velasco Broca.
Es un corto apoyado por el Gobierno de La Rioja, que ha sido seleccionado para participar en un evento del Festival de Cannes de este año. Gracias por su compañía. Con él nos despedimos. Buenas noches. Adiós.